Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Inteligencia Artificial, Derecho y Robots, organizado por Biloyer y acreditado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Emilio Valicián. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Julio Núñez y nos va a exponer el tema de tipos de inteligencia artificial. El doctor Julio Núñez es doctor en Derecho, experto en Derecho y Tecnología, magíster en Derecho Empresarial, abogado digital, vicepresidente de Formación y Desarrollo del Capital Humano de FIADI por el periodo 2022-2025. Es profesor de legislación en medios digitales en la Escuela de Posgrado de la UPC, profesor de tesis 1 en maestría en posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Estado, Mercado y Derecho en la Facultad de Derecho de la UPC, antiguo alumno lasallista, autor de libros de derecho como Derecho Informático, Nueva Disciplina para una Sociedad Moderna, Software, Licencia de Uso, Derecho y Empresa, temas de Derecho Informático y Negocios Electrónicos y temas de Derecho Digital y de las Nuevas Tecnologías. Estimado doctor Julio Núñez, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de Inteligencia Artificial, Derecho y Robots. Nos sentimos muy contentos con ello y estamos seguros de que será una sesión bastante valiosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Ok, gracias, muchas gracias por la invitación, por poder exponer sobre el tema de tipos de inteligencia artificial. Hemos visto el tema desde una perspectiva multidisciplinaria, tratando de correlacionar el derecho digital con el tema de la teoría que se está haciendo en las teorías de tecnologías emergentes, el derecho ah, del propio intelectual, el derecho de responsabilidad civil y en la visión sistémica de las distintas implicancias que estamos teniendo con respecto a este tema. Queremos mencionar que tenemos la ley 31.814, que es la ley peruana que protege los usos y promueve los usos de la inteligencia artificial para el desarrollo económico y social. Hay un proyecto de reglamento que contiene unos temas que vamos a comentar en esta sesión. ¿Okay? El siguiente, por favor. Hoy día vamos a ver el tema, primero con la importancia de entender la inteligencia artificial, los tipos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial débil o estrecha, la inteligencia artificial fuerte o general, la superinteligencia artificial y una visión de los riesgos y responsabilidades que debemos tener a lo largo del tema sobre la inteligencia artificial y unas breves conclusiones, ¿no? Entonces, ese va a ser el tema que vamos a ver en la clase de hoy y vamos a poder verlo en extenso de acuerdo a los temas que hemos seleccionado. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, es importante entender que la inteligencia artificial se está desarrollando hace muchos años como una simulación del pensamiento humano. Pero es con los nuevos algoritmos, con la nueva tecnología que ha permitido potenciar su desarrollo, ¿no? La inteligencia artificial en ese máximo desarrollo ha desencadenado la cuarta revolución industrial que actualmente se encuentra viviendo el mundo. Este fenómeno existe la necesidad de realizar un estudio profundo de los diversos sistemas jurídicos en el mundo, como el Civil Law y el Common Law, sobre la necesidad o no de realizar una adecuación en diversas disciplinas jurídicas, ¿no? La visión del derecho digital, del derecho informático, como nosotros lo conocemos de la década del 90, es ver la problemática de una forma sistémica, ¿no? Tanto en el tema de personas, y en realidad podremos decir que los robots van a llegar a ser sujetos de derecho. Hay incluso algunos libros que mencionan y propenden esta tesis de poder darles una personalidad jurídica para que puedan responder con una responsabilidad subjetiva frente a los daños que puedan tener los sistemas de inteligencia artificial. Algunos plantean una legislación específica en el tema de inteligencia artificial, ¿no? Y para ello nos vamos a servir de esta base teórica sobre la inteligencia artificial y los tipos que se tienen. Por eso se dice que es la necesidad de realizar un estudio profundo en los diversos sistemas jurídicos del mundo, como el Civil Law y el Common Law, sobre la necesidad o no de realizar una adecuación en diversas disciplinas jurídicas
para adoptar nuevas aproximaciones, ¿no? Estamos hablando del derecho civil en general, del derecho comercial, del derecho a la propiedad intelectual, de la protección de datos personales, de los delitos informáticos en el derecho penal y la visión que se pueden tener del derecho internacional privado, del comercio en derecho internacional y de todas las disciplinas que tienen como centro de imputación la información digital y concretamente ahora las aplicaciones de la inteligencia artificial, para adoptar nuevas aproximaciones, regulaciones y formas de gobernanza como consecuencia de los avances y retos que sobrevendrán con esta tecnología emergente, ¿no? Entonces, es con esta tecnología emergente que nosotros vamos a tener una serie de retos. Y estos retos debemos tenerlos siempre presente como parte de la labor que vamos a realizar a lo largo del tiempo. Mencionarles, antes de entrar a los tipos de inteligencia artificial, que nosotros en el Perú se ha publicado la ley 31.814, que es la ley de inteligencia artificial. Fue publicada el 5 de julio del 2023 y esta ley define lo que son las tecnologías emergentes, ¿no? Al hacer la definición de las tecnologías emergentes, señala que son las tecnologías digitales capaces de generar soluciones innovadoras, tales como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología, el Internet de las cosas y similares que conforman la industria 4.0. Por eso hablamos de la cuarta revolución industrial, que combina técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnología, generando impacto en el ecosistema digital, las organizaciones y las personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tecnologías emergentes, estamos hablando de inteligencia artificial, pero también de analítica de datos, de Internet de las cosas y de otras aplicaciones, ¿no? Por eso, su impacto en esta cuarta revolución industrial se aplica tanto en el tema de la salud, en el tema de la educación, en el tema de la seguridad. Por ejemplo, ya hay muchos gobiernos locales que están usando sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, acá en Miraflores, en donde yo resido, donde vivo, ya se está aplicando los sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer un reconocimiento facial, para poder ver las placas de los automóviles, para poder detectar aquellas actividades sospechosas que impliquen una intervención directa, ya sea del serenazgo o de la policía, ¿no? Y todo en base a las videocámaras que están distribuidas por todo el distrito. Esto se está haciendo tanto aquí en Miraflores y también hace unos años estuve en México, en Monterrey conjuntamente, y en la Universidad Autónoma de Nuevo León hay un laboratorio de ciberseguridad y derecho digital e inteligencia artificial aplicado a la cibercriminalidad. Y ahí pude ver también el mapa del delito y las aplicaciones de inteligencia artificial que se aplican para combatir esta lacra que es la criminalidad. Todo esto forma parte de las posibles aplicaciones en el tema de seguridad. En el tema de la educación ya se está discutiendo poder aplicar en la enseñanza digital, en el aprendizaje digital en general, en la salud, con la telemedicina en general, y en todos los ámbitos del conocimiento se está aplicando la inteligencia artificial. De allí que es importante entender la trascendencia que tiene este tema para nuestro desarrollo económico, nuestro desarrollo social, y para nuestro desempeño como seres eh, inmersos dentro de una sociedad digital, ¿no? Como ciudadanos digitales. ¿Ok? La siguiente, por favor. Tipos de inteligencia artificial. Lo que se me ha encargado es hacer una revisión de lo que llamamos los tipos de inteligencia artificial. Actualmente, siguiendo una clasificación que tiene que ver con los distintos libros que hemos estado investigando, se distinguen la existencia de tres clases de inteligencia artificial, específicamente una inteligencia débil, una fuerte y otra superinteligente, ¿no? Entonces son los tres tipos de inteligencia que se está señalando con respecto a las aplicaciones de la inteligencia artificial. Cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial eh, débil, ¿no? Vamos a tener que ver su concepción, su definición, igualmente la inteligencia fuerte, y la definición que estamos dando sobre inteligencia artificial
la superinteligencia artificial, nos basamos justamente en las distintas las labores y aportes bibliográficos en las que podemos mencionar el libro de Nick Bostrom, La Superintelligence, ¿no? Que está desarrollando este tema con mayor profundidad, ¿no? Entonces vamos a ver el tema de los tipos de inteligencia artificial. La siguiente. La inteligencia artificial débil. Los sistemas desarrollados para crear inteligencia artificial débil funcionan dentro de un marco predefinido y predeterminado. Fíjense la frase. Es un marco predefinido y predeterminado. No pueden realizar ninguna tarea diferente para la que fueron creados y programados. Y en consecuencia, su objetivo no es igualar o superar la cognición, la inteligencia o comportamiento humano, sino resolver problemas específicos. Por ejemplo, hay determinados sistemas para jugar ajedrez o hacer juegos en línea, ¿no? Que solamente van a tener que hacer de acuerdo a lo predefinido. Las traducciones, determinadas traducciones, por ejemplo, en Google, asistentes de ciertas tareas o servidores chatbox que van a poder hacerlo solo lo que está predefinido. Y ahí estaríamos en este ámbito de inteligencia artificial. Vuelvo a incidir en dos características claves, ¿no? Se funcionan dentro de un marco predefinido y predeterminado. No pueden realizar ninguna tarea diferente para lo que fueron creados y programados. O sea, no crean nuevas actividades, sino en base a lo ya programado, razonan asimilando o simulando conductas humanas, decía, ¿no? Simulando el pensamiento humano, pero no crean algo adicional, ¿no? Ahí estamos hablando del concepto de inteligencia artificial. Y para profundizar en este tema de inteligencia artificial débil, ¿no? Podríamos mencionar también que también se le llama inteligencia artificial débil o estrecha. Y, por ejemplo, se dice que los desarrollos que se han realizado en el mundo se enmarcan más dentro de esta inteligencia artificial débil, como cualquier código, técnica o algoritmo que le permite a un sistema, programa o máquina examinar sus probabilidades de obtener un resultado específico al actuar de manera racional, simulando y imitando la cognición o comportamiento humano, ¿no? Autores como Stuart Russell y Peter Norvig, ¿no? Explican en su famosa obra de inteligencia artificial que esta tecnología se ha tratado de explicar en cuatro corrientes. La primera considera que la inteligencia artificial se trata de construir máquinas que piensen como las personas, ¿no? Se trata de simular el pensamiento humano. La segunda considera que la inteligencia artificial se trata de construir máquinas que actúen como las personas. No solo que piensen como las personas, sino que actúen como las personas. La tercera considera la inteligencia artificial se trata de construir máquinas que piensen de manera racional, o sea, de manera lógica, con ciertas secuencias o antecedente y consecuente una conclusión. Y la cuarta considera que la inteligencia artificial se trata de construir máquinas que actúen de manera racional, que maximicen y busquen obtener mejores resultados para lograr el objetivo para que fueron creadas. En un mundo contemporáneo, como ya ha sido señalado, la gran mayoría de desarrollos que existen en el ámbito de la inteligencia artificial se han enmarcado en crear sistemas, programas o máquinas que actúan de manera racional, que desarrollen mejor la manera una tarea determinada. Es decir, han seguido la cuarta corriente cuya filosofía se fundamenta justamente en poder hacer algún bien y algún beneficio en la sociedad en su conjunto. Por consiguiente, los sistemas desarrollados para crear inteligencia artificial débil funcionan dentro de un marco predefinido y predeterminado y no pueden realizar ninguna tarea diferente, ¿no? A lo que ya ha sido señalado, ¿no? Para lograr la creación de los sistemas enunciados, la inteligencia artificial débil suele desarrollar a través de una tecnología denominada justamente la utilización de estos sistemas en general, que puede desarrollarse generalmente en una eh, inteligencia supervisada, ¿no? Que va a seguir estas instrucciones predeterminadas. Se puede programar de distintas aplicaciones que se tienen en general y se valida de acuerdo a lo predefinido. Entonces, esto es lo que caracteriza lo que ya denominamos la inteligencia artificial. La siguiente, por favor.
En cambio, cuando hablamos de inteligencia artificial fuerte, puede ser definida como cualquier código, técnica o algoritmo que le permite a un sistema, programa o máquina realizar diversas tareas que se equiparan a la cognición, inteligencia y comportamiento humano. Los desarrollos que se están realizando para efectuar una transición de los sistemas de inteligencia artificial débiles a este tipo de inteligencia artificial fuerte se están focalizando principalmente en el machine learning no supervisado, ¿no? El machine learning supervisado más va a una inteligencia artificial débil. El machine learning no supervisado, o sea, no va a tener resultados predefinidos necesariamente, sino que puede crear nuevos resultados. Estamos hablando de una inteligencia artificial fuerte a través de técnicas como las redes neuronales artificiales. Y esto hay que enfatizar, ¿no? Cuando estamos hablando de una inteligencia artificial fuerte, ¿no? Estamos hablando básicamente que el machine learning, ¿no? Es un aprendizaje no supervisado con códigos, algoritmos o técnicas que van a permitir crear situaciones más allá de solo algunas instrucciones predefinidas. Una red artificial, por ejemplo, una red neuronal artificial en la cual se utiliza para una inteligencia artificial fuerte, se busca realizar un proceso muy similar a lo que ocurre en nuestro sistema biológico. La información vendría a estar contenida en grandes volúmenes de datos, que al entregarlos a un algoritmo, la red neuronal las recibirá en un primer conformado por una serie de nodos, para que en dicho nivel los nodos analicen y procesen la información que le ha sido suministrada y a su vez que lo hagan transmitirá un segundo nivel a través de una base de conocimiento, un motor de diferencia y podrán crear nuevo conocimiento. Esta forma de poder desarrollarse la inteligencia artificial permite no solamente entrar a algunas eh, operaciones u órdenes predefinidas, sino poder crear nuevas que no estaban previstas por el programador en forma original. O sea, el sistema crea nueva información y nuevo conocimiento. La siguiente, por favor. El machine learning no supervisado son códigos, algoritmos o técnicas que logran producir conocimientos exclusivamente a partir de los datos que les son suministrados. Es decir, a diferencia del aprendizaje supervisado, acá no se le indica la respuesta a la que se quiere llegar. Por su parte, la tecnología del deep learning se presenta cuando un sistema, programa o máquina demuestra una capacidad para aprender de una manera profunda, al tener la capacidad de extraer inferencias significativas de grandes volúmenes de conjuntos de datos. Ahí estamos hablando entonces de una inteligencia artificial. La siguiente. En cambio, cuando hablamos de superinteligencia artificial, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Puede existir un desarrollo de inteligencia artificial que supere la cognición e inteligencia humana? Esta corriente sobre la inteligencia artificial plantea que es muy probable que en algún punto se logre el desarrollo y creación de sistemas superiores a la inteligencia humana. O sea, que no solamente implique una creación similar al pensamiento humano, como sería la inteligencia artificial fuerte, sino que lo supere, ¿no? Que sea más inteligente que el ser humano, que a su vez creen sistemas que a su vez pueden generar nuevas creaciones más allá de los límites que tiene el conocimiento racional lógico. Y este es el planteamiento que se hace en el tema de la superinteligencia artificial. Entonces, resumiendo, estamos hablando de inteligencia artificial débil, cuando tiene órdenes predefinidas, ¿no? Y que se siguen de acuerdo a ciertos parámetros establecidos. Tenemos la inteligencia artificial fuerte, que implica un aprendizaje no supervisado, que puede crear nuevo conocimiento, pero dentro de los límites de la razón humana, ¿no? Va a simular el pensamiento humano, va a ser lo que hubiese hecho un ser humano en forma creativa, es el mismo sistema el que lo va haciendo, y en cambio en la superinteligencia artificial va a ir más allá de los límites que se tienen para el ser humano en el avance de la cognición y del conocimiento. Entonces, con estas definiciones creo que cumplimos con hacer esta distinción en estos tres tipos de inteligencia artificial. Entonces, nos cabe ver qué incidencia tiene esta
situación que estamos hablando con respecto a el tema de la inteligencia artificial en su conjunto, con lo que vamos a ver a continuación. La siguiente, por favor. Esta forma de superinteligencia que puede alcanzar la inteligencia artificial se define como la creación o desarrollo de sistemas, programas, máquinas e incluso agentes intangibles que superen el estándar más elevado de la cognición, funcionamiento e inteligencia de los seres humanos en prácticamente todos los campos, como las ciencias sociales y científicas o la misma creatividad. Dicha posibilidad se ha denominado como el fenómeno de la singularidad, ¿no? Es este concepto de la singularidad, donde estamos hablando de la superinteligencia artificial, en el que incluso este tipo de inteligencia artificial podrá tener la capacidad de crear por sí misma mejor inteligencia que la que puede desarrollar o ser creado por un ser humano, ¿no? O sea, estar hablando de un ser superior. Y esto es una de las preocupaciones de los teóricos con respecto a este desarrollo de la inteligencia artificial, y por ello se plantearse riesgos, plantearse límites, regular. Ya en Europa tenemos el reglamento de inteligencia artificial. En el Perú les había comentado que tenemos la ley 31.814, que es la ley que promueve el desarrollo de la inteligencia artificial para el desarrollo económico y social. Pero también tenemos lo que llamamos la, el proyecto de, que va a ser lo que llamamos el proyecto de reglamento de la ley 31.814, que está en discusión, que ha sido objeto de, justamente también de poder ver mejoras del proyecto prepublicado. La siguiente. Y esto nos lleva al tema de riesgos y responsabilidad, ¿no? La ley 31.814, que fue del 5 de julio del año 2023, el proyecto de reglamento y el tema de los riesgos. Concretamente, el artículo 14 del proyecto de reglamento establece, hace una clasificación de los sistemas basados en inteligencia artificial, ¿no? Que se clasifican como mínimo en función de riesgo de afectación al trato equitativo, a la transparencia y derechos fundamentales generados por su uso. La clasificación abarca las categorías de riesgo inaceptable, riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Y ese artículo 14 del proyecto de reglamento establece que los sistemas basados en inteligencia artificial se clasifican como mínimo, ¿no?, de acuerdo a su riesgo, en lo que habíamos señalado respectivo. Y esta clasificación abarca las categorías de inaceptable, alto, medio y bajo. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que es la SECDI, ¿no?, que es el ente rector, elabora los lineamientos para la evaluación y clasificación de los riesgos de los sistemas basados en inteligencia artificial, en coordinación, cuando corresponda, con las otras autoridades competentes del Sistema Nacional de Transformación Digital, ¿no? Sin perjuicio de ello, en forma precautoria, un sistema de inteligencia artificial es considerado riesgo alto. ¿Cuándo va a ser un sistema de inteligencia artificial considerado riesgo alto? Cuando el mismo no cuenta con mecanismos para interpretar cómo se ha llegado a un determinado resultado. O sea, lo que se quiere es que haya una predeterminación de cómo llegar a un resultado, en una inteligencia artificial de. Pero cuando estamos hablando de inteligencia artificial fuerte, podemos tener resultados más allá de lo planificado, ¿no? Y allí podemos tener un riesgo alto. ¿Por qué? Porque pueden tener acciones no previstas originalmente y que pueden generar algún daño a la sociedad, ya sea a través de sus acciones o a través del objeto al cual se aplica. Por ejemplo, si tenemos un tren eléctrico que se aplica por sistema de inteligencia artificial, y esto es con un conductor no tripulado, si se descarrila un tren, habría que ver cuáles son las causas. Si nosotros no podemos determinar una responsabilidad subjetiva, porque no podemos determinar una culpa o un dolo, tendríamos que aplicar la responsabilidad objetiva. Esto es el objeto o bien riesgoso o peligroso, o la actividad riesgosa o peligrosa conforme al artículo 1970 de nuestro Código Civil. ¿Y esto qué implicaría?
implicaría poder aplicar los criterios de responsabilidad objetiva a este tipo de sistemas. Y esto, sobre todo, hablando de una inteligencia artificial fuerte que vaya más allá de lo predefinido, ¿no? En ese sentido, podríamos. Y en el proyecto de reglamento se establece que podrá señalarse que tiene un riesgo alto, por ejemplo, el determinado resultado de las siguientes actividades: la identificación biométrica y categorización de personas naturales. Por ejemplo, las cámaras de seguridad, cuando uno camina, le están haciendo el reconocimiento facial. La identificación biométrica puede saber exactamente si la persona tiene o no algún antecedente o pueden cotejarlo o puede decir hacer la consulta respectiva a sus antecedentes policiales, penales u otros y ver si la persona simplemente porque está transitando en la calle es una persona sospechosa. Y eso implica identificación biométrica. En sistemas, por ejemplo, en países como China, uno va caminando y estos sistemas de identificación biométrica están capturando información y se puede hacer el cotejo con bases de conocimiento que especifiquen cuáles son las características de esta persona. Esto es una realidad. Y los efectos pueden ser de alto riesgo porque pueden afectar derechos fundamentales. Por eso decimos, en función del riesgo de afectación al trato equitativo, a todos debieran aplicarse las mismas características: transparencia y derechos fundamentales generados por sus. Se establece también, por ejemplo, el caso de acceso a un centro de educación y formación profesional o para la evaluación de estudiantes de dichos centros. Imagínense que pudiese tomarse exámenes por sistema de inteligencia artificial y el sistema defina si esta persona es aprobada o desaprobada. Podría haber sesgos en la evaluación de ese sistema. Y al haber sesgos, podría haber un alto riesgo en cuanto a la responsabilidad que se tiene de la nota, si es objetiva o si es subjetiva, o que refleje efectivamente el esfuerzo, ¿no? Entonces, también podemos ver en el ámbito de la educación. En la selección y evaluación, contratación y terminación de trabajadores o postulantes a un puesto de trabajo, ¿no? Lo que es si esa persona sigue trabajando o no, y un sistema de inteligencia artificial es el que decide. Si es un sistema de inteligencia artificial débil, debe estar sobre aspectos predeterminados. Pero si fuese un sistema de inteligencia artificial fuerte, estará creando sus propias conclusiones y sus propias decisiones. Y si es una superinteligencia, podrá en un futuro incluso ir más allá de lo que la capacidad del ser humano tiene. Entonces, de allí que estas clasificaciones que hemos hecho de inteligencia artificial débil, fuerte y superinteligente, podemos comprenderla mejor cuando analizamos los riesgos y cuando analizamos las distintas responsabilidades que pueden tenerse a partir de riesgos inaceptables, altos, medios o bajos. Aquí estamos analizando un riesgo alto. Otro riesgo alto podría ser acceso, evaluación, orden de priorización y o terminación de la prestación de programas sociales y o servicios de emergencia. Por ejemplo, en una pandemia como hemos vivido del COVID-19, ¿no? Si los sistemas de inteligencia artificial pueden evaluar o dar orden de priorización, por ejemplo, esta persona es atendida o no en una cama UCI, podría haber un alto riesgo de en base a qué criterios se está haciendo. Y está utilizando un sistema de inteligencia artificial débil, o está usando un sistema de inteligencia artificial fuerte, o en un futuro una superinteligencia. Otra actividad que podría generar un riesgo alto sería lo que llamamos la evaluación crediticia de personas, ¿no? A través de los sistemas de inteligencia artificial podría saberse si a esa persona le otorgamos un préstamo o le otorgamos a otra persona. ¿Y esto qué supondría? Que los sistemas tendrían la decisión. Entonces, si hacemos inteligencia artificial débil, es ya lo que está predeterminado por el ser humano. En cambio, la fuerte va más allá, dentro de los límites humanos. Y la superinteligencia artificial es ya en otro nivel. Otra actividad que podríamos mencionar como un riesgo alto es el apoyo en la toma de decisiones, interpretación normativa o lo de los hechos por una autoridad jurisdiccional, que sirviese de asistente de un juez para lograr que efectivamente la carga procesal que tiene pueda ser disminuida
gracias a un asistente de inteligencia artificial que sería, entre comillas, incorruptible, ¿no? Y que pudiese apoyarlo a tener, por ejemplo, una concordancia con todos los antecedentes del expediente judicial, con toda la base de conocimientos de las distintas fuentes del derecho, doctrina, legislación en general, y que pudiese darle incluso un proyecto de resolución. Pero ahí estos sistemas tienen también un sistema de riesgo alto, porque podrían incluso establecer proyectos de resolución que debieran estar bajo ciertos parámetros, ¿no? Si estamos hablando de inteligencia artificial débil, estos ya están predefinidos, ¿no? Y habría mayor control. Pero si hablamos de inteligencia fuerte, va a ir más allá de eso, va a crear sus propios argumentos y deberán ser controlados de acuerdo a ciertos parámetros para que sea un uso legal y ético. Y si ya vemos una superinteligencia, ya iría más allá de los límites del conocimiento humano. Otra de las actividades que se puede clarificar como alto riesgo, tenemos acceso a los servicios de salud, evaluación, diagnóstico, manejo o pronóstico del estado de salud de individuos. Si la persona tiene cáncer, si basta con la revisión del sistema de inteligencia artificial de ciertas características de ciertos síntomas, puede establecer una serie de enfermedades, ¿no? Por eso dice acceso a servicios de salud, evaluación, diagnóstico, manejo o pronóstico del estado de salud de individuos que puedan tener un impacto significativo en su bienestar físico o mental. Orden de priorización del daño en emergencias, de las prestaciones de salud y evaluación de datos de personas sensibles, de personas naturales, incluyendo los registrados en historias clínicas, ¿no? Todo el ámbito de la salud. Y los sistemas de inteligencia artificial, si toman decisiones en ese ámbito, también serían de alto riesgo y habría que ver qué tipo de inteligencia artificial está interviniendo en esa. Otra de las actividades que se clasifican como de alto riesgo sería la evaluación de riesgo de delitos o infracciones penales o reincidencia de personas naturales y de riesgo de victimización, los jueces robots, ¿no? El tema de los jueces robots, por ejemplo. En países como Estonia, ya para lo que son reglas de tránsito, se están aplicando los jueces robots. Y si los jueces robots pueden tomar decisiones jurisdiccionales, ¿cuál es el riesgo que están aplicando? ¿Y qué sistema se está aplicando? Un sistema de inteligencia débil, fuerte o superinteligencia. Y esto va a implicar una serie de aspectos legales que hay que ver. Otro de las actividades que se están planteando como de alto riesgo es lo que estaríamos hablando justamente en el tema de evaluación de riesgo, infracciones, detección de falsificaciones, verificación de fiabilidad de pruebas, investigación o juicio penal, análisis de grandes volúmenes de datos para detectar patrones aplicables a las personas naturales, ¿no? Y esto es el tema del Big Data, el tema de la analítica de datos, utilizando sistemas de inteligencia artificial. Bueno, creo que con esto estamos claramente viendo el tema de riesgo alto. Ahora, el proyecto de reglamento de la ley 31.814, que es la ley peruana, que repito, promueve el desarrollo de la inteligencia artificial, en el artículo 15 enumera lo que llaman sistemas basados en inteligencia artificial de riesgo inaceptable. Aquellos que pueden ser prohibidos, que no debieran ser utilizados ni aplicados en la sociedad digital. Entonces, cuando estamos hablando de sistemas basados en riesgo de inaceptable, el proyecto de reglamento en su artículo 15 señala que los sistemas basados en inteligencia artificial es considerado de riesgo inaceptable cuando se utiliza para modificar el comportamiento de una persona a través de técnicas subliminales o técnicas deliberadamente engañosas o el aprovechamiento de vulnerabilidades de un grupo específico cuando sea probable que su uso genere perjuicios considerables a una persona natural o a la colectividad. O sea, cuando pueda inducir, por ejemplo, que esta persona vote por tal o tal candidato, o que compre tal producto, o que haga tal algo. Entonces,
Ahí estamos hablando, modifica el comportamiento de una persona a través de técnicas subliminales. Entonces, si puede modificar el comportamiento de una persona y puede ser manipulado, allí el proyecto realmente está señalando que es un riesgo inaceptable. Por lo tanto, no debiera aplicarse en los sistemas de inteligencia artificial. Y habría aquí que concordarlo con los tipos de inteligencia artificial que hemos visto. Tipo de inteligencia artificial débil, que sería ya todas las órdenes predefinidas. Si fuese un sistema de inteligencia artificial fuerte, podría crear nuevos supuestos, nuevas formas de esas técnicas subliminales. Y si fuese una superinteligencia artificial, sería mucho más invasivo, ¿no? Entonces, esa es la primera conducta que se está estableciendo como un sistema basado en inteligencia artificial de riesgo inaceptable, que conforme el proyecto de reglamento pueda ser prohibido por la autoridad. El otro supuesto que establece este artículo 15 señala clasificar la fiabilidad de una persona natural o colectivo a través de la cuantificación de su conducta social, siempre que dicha clasificación le genere un efecto perjudicial y contexto social no guarde relación con los datos de entrada. O sea, cuando a la fiabilidad se le haga un estigma y se diga a esta persona simplemente por ciertas características no entra a tal país o no tiene acceso a crédito o no tiene acceso a salud, lo estamos descalificando automáticamente. Si hay un sistema de inteligencia fuerte, se supone que lo está haciendo con ciertos presupuestos predefinidos, pero si es un sistema de inteligencia artificial pues débil, es con ciertos efectos definidos. Si es una inteligencia artificial fuerte, está de acuerdo a los límites humanos. Y una superinteligencia artificial podría crear situaciones tanto en acciones, en video, en simulaciones, en multiversos, que tiene que ver con el tema del metaverso en general, que estaría más allá del límite humano. De allí la importancia de entender estos tipos de inteligencia artificial por los efectos que pueden tener en los riesgos tanto altos como inaceptables y en la responsabilidad de daños y en la responsabilidad y en las indemnizaciones de todo nuestro sistema jurídico. El otro acción que el proyecto de reglamento en su artículo 15 califica como riesgo inaceptable es clasificar la fiabilidad de una persona natural o colectiva a través de la cuantificación de su conducta social si le genera un efecto perjudicial, ¿no? Injustificado o proporcionado con respecto a su conducta social. Se prohíbe el uso de un sistema basado en inteligencia artificial de riesgo inaceptable dentro del territorio nacional. Eso es lo que establece el proyecto realmente del 15.2. O sea, se va a prohibir aquellos que se califiquen como riesgo inaceptable, que impliquen una manipulación de la conducta social o una calificación que excluye personas por riesgos arbitrarios y no objetivos y no de una aplicación racional, sino en forma abusiva y en forma ilegal, ¿no? Entonces, esto es lo que se está señalando. ¿Y cuáles son las obligaciones que se tienen de un sistema de riesgo artificial alto que hemos señalado? Las obligaciones específicas para el implementador de los sistemas basados en inteligencia artificial de riesgo alto son identificar y evaluar los riesgos generados por su finalidad prevista y ante el uso indebido razonablemente previsible. O sea, deben identificar y evaluar los riesgos, deben predefinirlos. Pero ¿qué pasa cuando esa inteligencia es débil? Sí, están previamente predefinidos, puede controlarse todos los alcances que puede hacerse, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial aplicado a una planta nuclear, o un sistema de gas, o un sistema de electricidad, o un sistema de transporte eléctrico, o lo que podríamos hablar de los sistemas de seguridad en general para evitar la expansión del delito, ya están predefinidos. Entonces, estas son las bondades de un sistema de inteligencia artificial débil o estrecho porque lo tenemos bajo control. En cambio, en un sistema de inteligencia artificial fuerte, podría ir dentro de los límites humanos, ¿no? Pero creando sus propios razonamientos y sus propias decisiones, que podrían ya escapar del control del ser humano. Entonces, evaluar esos riesgos en donde no hay un espacio finito podría tener una serie de dificultades. Y con mayor razón si se trata de una superinteligencia artificial,
donde ya va a ir más allá de los límites humanos. Otra de las obligaciones específicas de un implementador de un sistema de inteligencia artificial de riesgo alto es implementar medidas de gestión de riesgo idóneas, las cuales han sido evaluadas por un tercero independiente, a fin de verificar su funcionamiento adecuado y el reporte de riesgos residuales, ¿no? Ver todo el tema de gestión de riesgo, ya sea que se aplique en una actividad extractiva, productiva, de servicios, de educación, de salud y de todas las posibles aplicaciones que pueden tener los sistemas de inteligencia artificial. Y aquí también un razonamiento similar, si se trata de un sistema de inteligencia débil, fuerte o superinteligente. Implementar prácticas adecuadas para el diseño, tratamiento, formulación de supuestos y disponibilidad de datos de entrenamiento, validación y prueba, a fin de que los datos utilizados incrementen su pertenencia, representatividad y completitud. Además, se realiza una evaluación de fuentes de datos para detectar sesgos o deficiencias en los mismos. Tiene que verse que sean bases objetivas, evitar los sesgos que incluyan algunos aspectos que puedan dar lugar a discriminación o exclusión arbitraria, ¿no? Todo esto tiene que verse en un sistema de alto riesgo. El implementador tiene que aplicar, ¿no? Registrar el inicio y fin de elaboración del sistema, elaborar informes que describen detalladamente cuáles son las finalidades, y esto más estaría en el contexto de un sistema de inteligencia artificial débil, y así sucesivamente podemos tener una serie de aspectos que nos van a permitir evaluar las distintas implicancias y los riesgos que pueden tener su aplicación de acuerdo a esta clasificación que hemos dado. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuáles serían nuestras conclusiones? Nosotros tenemos, de acuerdo a la bibliografía que hemos puesto, tenemos tres tipos de sistema de inteligencia artificial. Sistema de inteligencia artificial débil, fuerte y superinteligente. Estos se están desarrollando de acuerdo a los avances que hemos tenido, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, que permiten tener una serie de consultas que todos estamos teniendo, ya sea el ChatGPT, o en BART, o Justicio, o en una serie que podemos tener de estos sistemas que están generando una serie de conocimiento y de interacción, ¿no? Que la persona puede tener. Cuando te están bajo ciertos aspectos predefinidos en una inteligencia artificial débil, generalmente vamos a poder tener el control. En una inteligencia artificial fuerte va a estar dentro de los límites humanos. Pero ya cuando se llegue, si se que llega a llegar a una superinteligencia, podría ir más allá de lo previsible por nosotros. Y esto supone que el derecho prevenga todas estas implicancias jurídicas a futuro. Y en la regulación haya la suficiente debate y análisis de las distintas implicancias, tanto en el tema de contratación, de disposición de bienes, en tema de propiedad intelectual, tema de protección de datos personales, en tema de cibercriminalidad y en el tema de las distintas aplicaciones que tiene el derecho digital en esta visión sistémica, ¿no? Y creo que con ello estamos dando el tema vinculado a distintos tipos de inteligencia artificial. Quedo a su disposición para cualquier pregunta o cualquier inquietud sobre los temas que hemos desarrollado. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente disertación. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra. O en todo caso, pues puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes y el doctor con gusto lo responderá. Sí, doctor, hay una pregunta. Diana Marín pregunta, doctor, ¿sabe casos judiciales sobre este tema? Sí,
Eh, Nosotros hemos podido establecer, sobre todo en el tema de ciberseguridad, yo dije hace unas semanas, un curso de Derecho Mercantil en el entorno digital eh, en la Universidad Unitec de Honduras. Y allí en las clases analizamos el tema de ciberseguridad y el tema de una jurisprudencia americana sobre el tema del uso del sistema de inteligencia artificial para vulnerar sistemas de ciberseguridad y permitir el fraude, ¿no?, de una empresa utilizando sistemas inteligentes. Y aquí estamos hablando de una inteligencia artificial, si bien que inició en forma débil, tenía ya todos los elementos para ser una inteligencia fuerte porque implicaba decisiones que el mismo sistema establecía y una ayuda para cometer estos delitos. Y eso estuvo dentro de esta documento legal, esta sentencia que pudimos desarrollarla en clase y que pudimos analizar. Ese es uno de los casos que se me viene a medir, ¿no?, en Estados Unidos. Después, el tema del sistema de inteligencia artificial estamos viendo como sistemas, ¿no? Software que va a tener una serie de implicancias en los distintos ámbitos donde se aplica. Entonces, en el tema de responsabilidad de daños, ¿no?, ha habido detectado dos sentencias en España sobre el tema de la aplicación de la responsabilidad de daños usando sistemas de inteligencia artificial. Bueno, son los tres casos que podríamos mencionar y que hemos podido analizar a lo largo de la investigación que hemos hecho en la. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Erika Claudia Miranda pregunta, buenas noches, ¿algún texto que nos recomiende para ampliar conocimientos sobre el tema de los tipos de inteligencia artificial, doctor, por favor? Sí, acuérdense que hemos mencionado sobre todo el texto acá lo tenemos, el libro que estaríamos teniendo sería el libro de Nick Broston, que es Superintelligence, que está en inglés, pero que nos permite ver todas las implicancias que puede tener la superinteligencia, ¿no? Este libro es una lectura que es recomendada incluso por Bill Gates y planteó la definición enunciada e indicó que considera que esta puede ser una de las cuatro formas a través de las cuales se desarrolla la superinteligencia en hombre. Otro de los textos que podemos recomendar, cuando tengo dentro de los apuntes que hemos estado señalando, eh, bueno, básicamente los libros sobre derecho digital en general. Ahí nosotros hemos publicado también hace 2 meses un libro sobre temas de derecho digital y nuevas tecnologías, donde también analizamos los temas. En el eh, 26º Congreso Iberoamericano de Derecho Informático, que va a hacerse en Santo Domingo, justamente que empieza el 30 de octubre, unos días más, a uno de los temas es en los temas de inteligencia artificial, donde se están analizando casos vinculados a este tema, ¿no? Y creo que tanto el libro también de Moisés Barrios sobre derecho a los robots es un tema, es un libro que les puede ser útil para profundizar sobre esos temas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, hay otra pregunta de Diana Mejía. Doctor, buenas noches. Quisiera saber, por favor, si actualmente se han ido identificando en el derecho comparado qué derechos fundamentales pueden ponerse más en riesgo por la IA. Claro. Recuerden que cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, ya sea débil, fuerte o superinteligente, tenemos que ver que son sistemas que se aplican a distintas actividades. Por ejemplo, el Big Data, la analítica de datos, ¿no? En la analítica de datos, y hemos visto, concordado con el proyecto de reglamento, podría ser verse temas, por ejemplo, de identificación biométrica, el tema de sesgos en la selección de personal, el tema, por ejemplo, de utilizar esa información para aceptar o no un préstamo crediticio, ¿no? O para pues, hacer que la persona accese a un servicio de salud o denegarlo, ¿no? Entonces, todo esto, o en el tema judicial, ¿no? Un sistema de inteligencia artificial que sea un asistente del juez que determine el tipo de sentencia que va el juez si lo declara inocente o culpable. Todo eso tiene que ver con el uso que se le da a los sistemas de inteligencia artificial y que hemos tratado a través tanto de la teoría como de la aplicación que se está dando en los proyectos normativos, concordarlo en esta clasificación que hemos hecho de tipo de inteligencia artificial.
¿Alguna otra pregunta? Sí, Diana, Diana Marín. Doctor, buenas noches. Primero felicitarlo por su ponencia. Ha sido una información muy importante y relevante para nuestra formación como abogados, ¿no? Bueno, mi pregunta sería la siguiente. En el ámbito de la responsabilidad civil, como usted mencionaba, se ha establecido en esta norma peruana que probablemente sea para efectos de una responsabilidad civil objetiva. Entonces, ¿usted considera que para la responsabilidad civil, más allá de esta norma, se tenga que partir por analizar la personalidad jurídica de este tipo de sistemas de inteligencia artificial o no necesariamente tendrían que dársele una categoría jurídica para establecer una responsabilidad? Y por otro lado, respecto a la regulación que ya se viene dando, que nos comentó en la Unión Europea, ¿usted considera que esa normativa es adecuada hoy en día o tendría alguna limitación? Gracias, doctor. Cuando hablamos de la responsabilidad, ¿no? Conforme al artículo 1969 de la responsabilidad subjetiva, se señala que el que tiene dolo o culpa está obligado a indemnizar. Entonces ahí estamos hablando de una responsabilidad subjetiva. En el artículo 1970 del Código Civil hablamos de un objeto peligroso, ¿no? O de riesgo peligroso, o una actividad riesgosa o peligrosa. Y ahí estamos hablando de la responsabilidad objetiva. Mientras los sistemas, si no podamos individualizar que haya todo lo culpa frente a un daño, tendremos que aplicar la responsabilidad objetiva. Si pudiésemos darle una personalidad como por ejemplo se plantea en el libro de Derecho a los Robots de Moisés Barrio Andrés, ahí podríamos mencionar que sí, podríamos hablar de una responsabilidad subjetiva porque ya podríamos individualizar al sujeto, por ejemplo, no tripulado que maneja un automóvil y atropella a una persona. Y ahí sí estaríamos hablando de una responsabilidad subjetiva porque ya le estamos dando personalidad jurídica. De ahí que se discutía en varios congresos y en varios eventos académicos si era necesario. En nuestro ordenamiento no hay esa subjetivización de los sistemas de inteligencia artificial, por lo tanto, lo más común sería aplicar la responsabilidad objetiva cuando la actividad sea riesgosa o peligrosa. Si se pudiese identificar a los autores a los implementadores, como dice el proyecto, ahí podríamos, que haya todo lo culpa, podríamos aplicar la responsabilidad subjetiva. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, al parecer ya no hay ninguna interrogante. Con esto damos por finalizada su sesión. Agradecerle, doctor, y me sumo a las felicitaciones de Diana Marín. Ha sido una excelente disertación sobre los tipos de inteligencia artificial. Esperamos en otra oportunidad, doctor, volver a contar con usted. Siempre será un honor poder escucharlo y poder aprender de su persona, doctor. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Ok, muchísimas gracias a ustedes entonces, y pues estamos para apoyarlos en toda la profundización de esos temas. ¿Quieren ver las Mucho- sustancias? muchas gracias, A doctor. ver. ¿Has visto las sustancias? ¿Ya comieron?